Matemática. Eje temático, geometría. A continuación veremos semejanza de triángulos. ¿Qué son triángulos semejantes? Veamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos un triángulo ABC. Dibujamos a su lado el triángulo A'B'C', que al parecer es como el mismo triángulo pero más pequeño. Esos dos triángulos son semejantes. ¿Pero qué son los triángulos semejantes entonces? Dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales. ¿Cómo vamos a determinar si dos triángulos son semejantes? Existen algunos criterios para hacer aquello. El primero es a través de sus ángulos. Dos triángulos, como los que están ahí, van a ser semejantes si todos sus ángulos son iguales. Entonces, si en estos dos triángulos tenemos que se repite el ángulo alfa, se repite a su vez el ángulo beta y se repite el ángulo gamma, entonces estos dos triángulos son semejantes. Decimos que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B'C'. Si se fijan, basta con que dos de sus ángulos sean iguales porque el tercero de por sí es inmediatamente igual. Otro criterio de semejanza es a través de sus lados. Dos triángulos van a ser semejantes si es que tienen sus lados proporcionales. ¿Qué significa eso? Supongamos que el primer triángulo tiene lados A, B y C, y que el segundo triángulo tiene lados A'B'C'. De tal manera que hacemos una razón entre los lados correspondientes, A dividido por A', y eso va a ser igual a la razón entre los lados correspondientes B dividido por B', y eso a su vez va a ser igual a la razón entre los lados correspondientes C dividido por C'. Si eso sucede, entonces sus lados son proporcionales y por lo tanto decimos que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B'C'. Existe un teorema que es el llamado teorema de Tales, que utiliza este criterio para hacer algunos postulados al respecto de triángulos semejantes. Y el tercer criterio de semejanza que vamos a utilizar es el de dos lados y un ángulo. ¿Qué dice? Dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos es igual. Es decir, supongamos que este primer triángulo tiene esos lados A y C, y el segundo triángulo tiene esos lados A'C', de tal manera que A partido por A' es igual a C dividido por C', es decir, esos lados son proporcionales. Y además tenemos que entre esos dos lados se repite el mismo ángulo, en este caso alfa. Si pasa eso, lados proporcionales y el ángulo entre ellos es igual, entonces el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B'C'. Estos tres criterios son tres formas distintas de determinar lo mismo, de determinar que dos triángulos son triángulos semejantes.